te aprovecho de presentar. Sí. Bueno, estamos en Comunicaciones Libres 4 y ahora toca el turno a Humberto Gajardo, quien hablará de la caracterización del compromiso entre tolerancia a estrés y capacidad fotosintética en 3 especies de prosopis que cohabitan en el desierto de Atacama. Así que, Humberto, puedes comenzar. ¿Se ve la pantalla? Sí. Súper. Lo voy a maximizar. Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes ya. A continuación, mi nombre es Humberto Gajardo. Voy a presentar mi doctoral, el cual se titula Caracterización de compromiso entre tolerancia a estrés y capacidad fotosintética en 3 especies de prosopis que cohabitan en el desierto de Atacama. Este trabajo se realizó en la Universidad de la Frontera. Bueno, como todos sabemos, las plantas son organismos sésiles que necesitan o dependen de las condiciones medioambientales para llevar a cabo sus procesos metabólicos. De esta manera, cuando hay cambios medioambientales estresantes, ¿cierto? Los recursos limitados que tiene una planta deben distribuirse entre mecanismos para mantener, ¿cierto?, la productividad en términos fotosintéticos o para mecanismos asociados a responder a este estrés, ya sea protección estructural, protección metabólica, etc. ¿Qué es lo que genera esto? Genera que existe una relación inversa entre productividad y tolerancia a estrés abiótico. Y esta relación inversa se conoce como compromiso, o en inglés trade-off. Sin embargo, hay algunas especies que son capaces de romper con este compromiso, y estas especies son conocidas como especies outlier o especies atípicas. Es decir, estas especies son capaces de mantener una alta tolerancia a estrés sin desmedro de una alta productividad. De esta manera, en este trabajo se propuso como hipótesis que estas especies atípicas presentan un arreglo de mecanismos fisiológicos distintivos que favorecen la tolerancia a estrés y minimizan el compromiso en la distribución de recursos para la productividad. Para validar esta hipótesis se propusieron 2 objetivos principales. El primero, realizar una búsqueda de estas especies atípicas, y segundo, realizar una caracterización de estas especies con el fin de cuáles están involucrados en esta respuesta típica, ya sea con fines futuros de mejoramiento o de conservación de estas especies. Entonces, en relación a la primera pregunta, ¿dónde podríamos encontrar estas especies atípicas? ¿Cierto? A trabajos previos realizados en nuestro laboratorio, con tema antártico, se logró establecer que las prófilas del territorio ártico específicamente es típica, ¿ya? Es decir, son capaces de mantener una alta tasa de fotosíntesis a pesar de crecer en este territorio bastante extremo. Por lo tanto, en este trabajo se planteó evaluar otras condiciones extremas y otras especies extremófilas, otras plantas extremófilas. Por lo tanto, el lugar elegido fue el desierto de Atacama. Entonces, nos trasladamos al desierto, ¿cierto?, específicamente la zona del Parque Puriveter, que es una reserva que es administrada por la Fundación Meri, que está ubicada en la región de Antofagasta, al sur de San Pedro de Atacama. Y en esta zona realizamos un screening de al menos 15 especies que cohabitan en este lugar, ¿ya? Y estas especies pertenecen a diferentes familias. Especies de familias Poaceae, Fabaceae, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se realizó? En primer lugar, se realizaron 2 tipos de análisis de tolerancia a estrés. El primero de ellos fue un análisis de tolerancia a desecación, ¿ya? Para esto se utilizó una metodología que fue recientemente publicada, el cual es un método bastante portable y que se basa en la medición de este parámetro FBFM, el cual es un indicador de daño en el fotosistema 2, ¿cierto?, previo y posterior a diferentes tratamientos de desecación.
Básicamente, este análisis se realiza en un tubo Falcon, tipo Falcon, ¿cierto? En donde se colecta material foliar, se coloca sobre una rejilla y en el fondo se colocan diferentes soluciones que permiten generar una microatmósfera de humedad relativa dentro del tubo. De esta manera se pueden utilizar para desecar 3 tipos de soluciones desecantes: sílica gel, cloruro de magnesio y cloruro de sodio. Esto genera 3 atmósferas diferentes. Entonces se coloca la hoja, se mide el FBFM en hojas full hidratadas, posteriormente se mide el FBFM en hojas desecadas, y finalmente se vuelve a rehidratar la hoja y se vuelve a medir el FBFM. De esta manera nosotros obtenemos un porcentaje de recuperación de FBFM, que es un indicador de tolerancia a desecación. En relación a otro factor que se analizó fue la tolerancia a congelamiento. En este caso se utilizaron peltiers, los cuales son controlados por una tarjeta controladora y son programados a diferentes temperaturas de congelamiento. Este método también se basa en los cambios de FBFM antes y después de congelar, ¿cierto? Y son medidos utilizando un Imaging PAM. De esta manera las hojas se colocan sobre el peltier y se mide antes de congelar. Posteriormente se va bajando la temperatura escalonadamente hasta llegar a una temperatura de congelamiento, se descongela y se vuelve a medir FBFM, obteniendo un porcentaje también de inactivación, después de inactivación. Además, esto se complementó con datos de medición de fotosíntesis utilizando un equipo IRGA. ¿Qué es lo que se obtuvo en este screening? Bueno, los paneles A, B y C, lo que se observa es en el eje X, ¿cierto?, la tolerancia de desecación de los 3 tratamientos, y en el eje Y, la fotosíntesis. Entonces lo que observamos es que la mayoría de las especies seguían este comportamiento, este compromiso entre ambos factores, ¿cierto? Sin embargo, se logró identificar una especie que fue reproducible en los 3 tratamientos, que es Prosopis tamarugo, ¿ya? Y esta especie presentó un comportamiento atípico. En el panel D, lo que se observa es el análisis de congelamiento, en el eje X las temperaturas de congelamiento y en el eje Y la fotosíntesis, y también se observó que la mayoría de las especies sigue este patrón de compromiso, de trade-off. Sin embargo, Prosopis tamarugo nuevamente se escapó y tuvo temperaturas de fotoinactivación bastante baja. Otro resultado interesante de esto es que otras especies de Prosopis que fueron incluidas en el análisis obtuvieron valores o una respuesta totalmente contrastante con Prosopis tamarugo. Esto se puede observar en esta tabla, en donde se puede observar que la fotosíntesis de Prosopis tamarugo es mucho más alta que Alba y Chilensis, ¿cierto? La recuperación en la tolerancia de desecación también es mucho más alta que Alba, y el LT50 también, ¿cierto? Entonces lo que se propuso en una segunda parte del trabajo es utilizar estas especies de Prosopis como un modelo de estudio. ¿Para qué? Para realizar una comparación de especies congenéricas con una respuesta atípica contrastante, lo cual nos permitiría establecer, ¿cierto?, o dilucidar cuál sería el mecanismo involucrado en esta respuesta. Entonces se volvió a ir al norte, ya en la temporada de octubre del 2019, y se analizaron ya con un diseño mental de estas especies de Prosopis, y se analizaron parámetros fotosintéticos, realizando curvas ACI y de fluorescencia de clorofila. Luego del modelamiento de los datos, ¿cierto?, se obtuvieron diferentes parámetros de fotosíntesis, entre los cuales destacan, por ejemplo, que efectivamente Prosopis tamarugo tiene una velocidad máxima de carboxilación significantemente más alta que la otra especie de Prosopis, y también una tasa de transporte de electrones significantemente más alta. También es remarcable la tasa de fotorrespiración estimada a través del modelamiento en relación a las otras especies de Alba y Chilensis. Además, se recolectaron muestras foliares en nitrógeno líquido y fueron trasladadas al laboratorio, y estas muestras fueron mediante HP. Y lo que se pudo observar que existían diferencias significativas en la transición entre pre-alba y mediodía en Prosopis tamarugo, y se observaron cantidades de clorofila significativamente más altas, tanto clorofila A como clorofila B, en la especie típica.
En relación a los demás pigmentos foliares, se observó que hubo un aumento significativo en esta transición entre prealba y mediodía en el contenido de luteína, de beta-caroteno y de neosantina en Prosopis tamarugo en comparación con las otras especies. El contenido de luteína, además, fue significativamente mucho más alto en Prosopis tamarugo. Otro análisis que se realizó debido a que debido a la alta tasa fotosintética y de transporte de electrones, uno puede ver que esto podría ser algún tipo de oxidativo en la hoja. Se analizaron algunos compuestos fenólicos, los fenoles totales y los flavonoides totales. Sin embargo, en este caso, Prosopis tamarugo, al contrario de lo que se esperaba, tenía concentraciones o cantidades de estos antioxidantes mucho menores que la otra especie, significativamente menores. Y de una manera más indirecta se midió la capacidad antioxidante de extractos etanólicos también de hojas, y también se observó que gracias. También se observó que Prosopis tamarugo presenta los extractos capacidad antioxidante menor, ¿ya? Esto nos podría estar indicando que no hay un cierto nivel de estrés oxidativo, sin embargo, es necesario analizar otro tipo de compuestos y de actividad enzimática. Bueno, como conclusiones, ¿ya?, podemos decir que estas pruebas de tolerancia, desecación y congelamiento, combinadas con AMAX, son herramientas súper útiles para análisis simultáneo de especies en condiciones de campo, ya que son metodologías que son bastante portables y permitirían realizar cierto screening en zonas donde es difícil acceso, ¿no? Luego del análisis de estas 15 especies que cohabitan en el desierto de Atacama, logramos identificar una especie típica y proponer un modelo de estudio con 3 especies congenéricas para la caracterización del compromiso entre capacidad fotosintética y tolerancia a estrés. El análisis de los pigmentos foliares de nuestro modelo de estudio indicó que Tamarugo presentaba contenido de clorofila, beta-caroteno y luteína bastante elevado, significativamente más alto que la otra especie. Y estas diferencias podrían estar indicando algún mecanismo de fotoprotección a elevada radiación. Además, la respuesta típica es una consecuencia podríamos decir que es una consecuencia de una incrementada capacidad fotoquímica de fotoprotección que es traducida en una alta capacidad fotosintética. Sin embargo, estos datos son preliminares y es necesario estudios adicionales para identificar otros factores involucrados en la respuesta típica de Prosopis tamarugo. Finalmente, quería agradecer a la Universidad de la Frontera, ¿cierto?, al Laboratorio de Fisiología y Biología Molecular Vegetal, el proyecto Nexer, el cual se realizó este proyecto, a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y también dar las gracias a Daniel Enrique y la Fundación Meri por su hospitalidad, ¿cierto?, para realizar los trabajos de campo en Puribeta. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Humberto. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Creo que anduve muy rápido. Yo quisiera hacer una si es que no hay otra por ahí. Sí, Cristian. Gracias, Humberto. Muy interesante la presentación, y la pregunta va por el lado de cómo crees tú que podrían variar los resultados por hacer este estudio con hojas escindidas, porque el tamarugo muy probablemente tiene otros mecanismos más bien como morfológicos o de asignación o de taproots, ¿no es cierto?, que de alguna manera hace que en su vida como cotidiana no experimente exactamente el mismo estrés que uno esperaría en una hoja puesta ahí, qué sé yo. No sé, ¿cómo esperas tú que se pueda abordar, o cuáles podrían ser las diferencias con un estudio que se haga no con hojas aisladas, digamos? Sí, bueno, una de las críticas que tiene esta metodología es que se realiza con hojas escindidas. Pero básicamente la idea de este método es realizar o tener un método que permita hacer un análisis a gran escala, ¿cierto?, y en condiciones de terreno. Claramente cuando uno corta la hoja se pueden producir deshidratación, ¿cierto?, y otro tipo de pérdida de iones, por ejemplo,
algún tipo de oxidación. Sin embargo, la idea de esta metodología es realizarla rápido, es decir, uno corta la hoja y sobre el peltier se coloca también un papel húmedo, ya tratando de evitar, ¿cierto?, la deshidratación. Claramente esto se podría abordar de otra manera, pero tendría que hacerse con plántula. Ya con plántula a lo mejor sería factible realizar algún ensayo de congelamiento en el laboratorio o en invernadero. Humberto, mira, por el preguntas y respuestas, preguntan qué otros estudios se plantean realizar para entender por qué esta especie se comporta como outlier. Bueno, parte del proyecto de tesis también tiene planteado, ¿cierto?, realizar estudios moleculares, ¿ya? Se colectaron muestras para realizar estudios de expresión génica global a gran escala, y también la idea es realizar algún tipo de comparación metabólica, ¿ya?, para tener una visión global de lo que está pasando en esa zona y en ese momento donde uno colecta la muestra, porque al final y al cabo estos estudios es como una foto que uno toma en un momento, ¿cierto?, y puede realizar comparación. Y a partir de ahí se podría fijar o tratar de entender cuáles serían los posibles mecanismos. Muchas gracias, Humberto. Estamos en el tiempo para la siguiente presentación. Gracias a ustedes. Seguimos con Luis Acuña. Ya, estoy listo para presentar. Sí, puedes comenzar, Luis. ¿Comparto la pantalla? Ok, ok. ¿Están viendo mi pantalla, cierto? Sí, Sí. Ya bueno, yo soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile. Bueno, nuestro proyecto se titula Evaluación de inoculación micorrícica en arbuscular en plántulas de Araucaria araucana en vivero. Bueno, a modo de introducción, los ecosistemas boscosos templados del centro-sur de Chile son ecosistemas únicos con una gran riqueza de biodiversidad de especies, con un alto grado de endemismo. Como tal es el caso de la conífera Araucaria araucana, especie milenaria endémica de Chile y Argentina. Se distribuye principalmente en la novena región. Su población más extensa se ubica en la cordillera de la costa, específicamente en la cordillera de Nahuelbuta. Las zonas de la cordillera de Nahuelbuta se encuentran clasificadas en breve extinción desde el año 2018. Bueno, junto a estos bosques a nivel del suelo encontramos otro tipo de organismos, otro tipo de ecosistemas muy importante, que son los hongos micorrízicos. Estos organismos prestan beneficios a las plantas terrestres y ellos tienen beneficio de las plantas terrestres, y que es lo que le da como el nombre de organismos simbiontes. Son de los organismos más importantes en el planeta, ya que promueven el desarrollo de las plantas, porque generan una red de micelio que les da un mayor alcance para nutrientes que son de difícil acceso o de baja disponibilidad, o que básicamente las plantas por sí solas no pueden acceder a ellas. También alcance a agua, protección ante factores de estrés, tanto bióticos como abióticos, como condiciones climáticas extremas o herbivoría. En el mundo existen 4 grandes grupos de hongos micorrízicos, los cuales son las ectomicorrizas, micorrizas arbusculares, ericoides y orquídeas. Para el caso particular del hemisferio sur, existe una asociación exclusiva de ectomicorrizas que se asocian única y exclusivamente con hongo, o sea, con especies arbóreas de notofagus, las cuales, a diferencia de los hongos micorrízicos, estas forman un cuerpo fructífero sobre el suelo, como podemos ver acá en la primera imagen.
Las micorrizas, las HMA, exclusivamente con la particularidad de no formar cuerpos fructíferos, por lo que no se pueden identificar a simple vista, como se puede ver acá en la imagen, que acá da cuenta de la presencia de la arbúscula dentro de la raíz de la planta, que es donde se produce como todo el intercambio de recursos entre ellas. Bueno, unas amenazas que atentan contra los bosques templados, contra estos ecosistemas de la zona centro-sur de Chile, son una mega sequía que ya lleva más de una década, la cual ha traído consigo una disminución de precipitaciones de más de un 30%, lo que además hace que se aumente la frecuencia y la intensidad de incendios, hasta en un 70%. En el año 2017, en el verano, ocurrió un evento sin precedente en la historia mundial y en Chile, el primer mega incendio de sexta generación, el cual consumió una gran cantidad de superficie, ahora de 600.000 hectáreas, de las cuales el 40% eran ecosistemas remanentes que se encontraban en peligro o en peligro crítico de conservación. Es por ello que se hace prescindible la recuperación de estos ecosistemas, y es aquí donde nace como la herramienta de la restauración ecológica, que básicamente la herramienta es como devolverle la estructura y funcionalidad a un ecosistema que ha sido dañado o destruido por distintos factores o actividades antrópicas. Una restauración ecológica tiene tres pilares. Debe ser eficaz para restaurar y mantener la ecología, para utilizar métodos prácticos y económicos a fin de lograr el éxito de la implementación de procesos inclusivos y el reconocimiento y aceptación de las interrelaciones entre la cultura y la naturaleza. Generalmente, en la pérdida de los ecosistemas boscosos, lo que se hace básicamente es hacer una reforestación con especies nativas. Es por ello que nuestro proyecto plantea la siguiente hipótesis: que plántulas de Araucaria araucana producidas en vivero, con semillas e inóculo micorrízico local de suelo de la cordillera de Nahuelbuta, que están adaptadas a condiciones de sitio y a su huésped, presentarán un mayor crecimiento e índice de calidad de plantas al compararlas con aquellas con inóculos comerciales, simples, combinadas y con plan de inoculación. Por ello, nuestros objetivos son evaluar los efectos de los hongos micorrízicos arbusculares, los HMA, con aplicaciones de inóculos locales, es decir, del suelo de Nahuelbuta, con aquellos comerciales simples y combinadas sobre el crecimiento de plántulas de Araucaria araucana producidas en vivero. Para ello tenemos el objetivo específico: inocular las plantas de Araucaria araucana en condiciones de vivero con tratamientos de micorrizas con aplicación de inóculo de suelo original de Nahuelbuta, y compararlas con aquellos inóculos comerciales simples, combinadas y sin inoculación. Posteriormente, una evaluación del ensayo de inoculación en vivero tras un año, medir las variables morfométricas de crecimiento y el peso de las plántulas de Araucaria araucana para establecer índices de calidad de plantas entre los tratamientos con micorrizas y control. Bueno, nuestro bioensayo se inició el año 2019. Se colectó semillas originarias de Nahuelbuta. Se produjeron 405 plántulas en total. Básicamente se produjeron en macetas de 2 litros con sustancias compuestas de corteza de pino húmeda y utilizante de liberación rápida, que en el caso fue la cota. Inóculo simple, hongo micorrízico articular, clavicorrízico por la EBI, Ecotulaspora, Calospora, Euglor gatum y Rhizoglomos intradices. El tratamiento número 3 es un inóculo del suelo original, el cual consistía... ¿Sí? Si puedes, apaga tu cámara, por favor, que se está ralentizando tu presentación. No se está escuchando bien el audio. Ya. Ya, bueno, tratamiento número 3 es inóculo con suelo original de la cordillera de Nahuelbuta, el cual contiene una diversidad, según
posteriores ahí mismo en la cordillera, de 17 hongos micorrízicos arbusculares. Y finalmente, el control que no tiene inoculación. Bueno, posterior a un año se iniciaron la evaluación de las variables de crecimiento, la cual es el diámetro de la altura del cuello, medida que se toma donde se diferencia el tallo de la raíz en milímetros, el largo del tallo, el largo de raíz en centímetros, el peso fresco y seco de tallo y raíz, con lo que pues se calcularon los índices de Dixon como de Ritchie, que son para evaluar la calidad de las plantas. Básicamente similares, la diferencia es que el índice de calidad de Ritchie involucra los pesos frescos de tallo y raíz. Acá unas imágenes de parte del proceso metodológico para la obtención de estos datos, las cuales posteriormente se procedieron a analizar en un análisis de varianza de una ANOVA simple, ANOVA de Welch, con sus correspondientes comparaciones múltiples con el test de Tyke y el test de James Howell, respectivamente. Bueno, acá tenemos los resultados de las variables evaluadas. Las letras mínimas, acá, al lado de los valores promedios dentro de cada barra, indican la diferencia o la igualdad estadística entre las medias para cada variable. En el caso del DAC, en la figura A, tenemos que el tratamiento número 3 de suelo de Nahuel Buta, el promedio es mayor y es estadísticamente diferente de los tratamientos T1 y T2, de los inóculos comerciales. Acá en B, con 16,07 centímetros, perdón, es estadísticamente diferente de los demás tratamientos, con igualdad estadística solo con el tratamiento número 2, acá. Para el largo de raíz, el tratamiento 3 es diferente estadísticamente solo al 10 control. minutos. Ok. Para el caso de los pesos, tanto de y seco de acá hay objetivas. Para el tratamiento 3 es prácticamente en todas las variables de peso fresco, tanto de tallo y de raíz, versus los demás tratamientos y control, siendo en ocasiones hasta un 40% de veces con un mejor desarrollo de biomasa, como podemos apreciar en los pesos del tallo, en la imagen, o sea, la figura A y en la figura C, respectivamente. Bueno, finalmente, acá tenemos los indicadores más fiables para ver la calidad de las plantas, que son los índices de calidad, en el cual podemos ver algo que ya se venía presagiando, que en el tratamiento con suelo cordillerano, con los hongos micorrízicos locales, hay una diferencia estadística con todos los demás tratamientos, de un 0,54 de índice de calidad para el tratamiento número 3, en comparación con los demás tratamientos, y estadísticamente diferente en ambos casos. Bueno, ya para ir finalizando las conclusiones, la interacción de los organismos micorrízicos nativos ha demostrado mejores resultados en la producción de plántulas de Araucaria araucana, y tanto en la mejor calidad de las plantas y en un mejor desarrollo de las mismas, por lo que la inclusión de las inoculaciones micorrízicas con suelo nativo sería más efectiva a la hora de reforestar con individuos originarios del sitio y con las adaptaciones que les brinda la simbiosis de los físicos arbuscuales, la zona a restaurar. Y a futuro, esto da como pie, da como pie a futuro como para ser incluido en la producción de plántulas y en futuros planes de restauración, ya que las interacciones simbióticas del suelo nativo podrían llegar a ser fundamentales de la producción de especies vegetales de mejor calidad. Y esto hace que sea un método perfectamente replicable para otras especies que tengan como problemas de conservación, ya que más del 90% de las especies de la flora terrestre tiene esta asociación micorrízica, lo que le hace como una metodología perfectamente replicable. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de presentar, y les dejo con una imagen de nuestro bioensayo. Gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno,
en honor al tiempo, ahí vamos a dejar solo un par de preguntas. Tenemos una pregunta, Guillermo, ¿qué carga de inóculo utilizó por plantas? Se usaron 2 gramos de propágulo, como para cada maceta, para cada ensayo. O sea, para cada réplica, en realidad. Ya. Bueno, también preguntan cuál sería la forma sostenible en que se podría utilizar de manera práctica las micorrizas nativas. No entendí bien la pregunta. ¿De manera sostenible? De forma O sea, sostenible. O sea, de la forma en que se utilizó en este bioensayo, de una manera sostenible. Pero, De 2 gramos, ¿no? Que se mezcla con el sustrato. ¿Sí? Luis, para complementar la pregunta, consideremos que el suelo es un recurso no renovable, ¿cierto? Entonces, tú propones utilizar el inóculo nativo como una medida para reforestar, pero ¿cómo haríamos para que esa utilización de un recurso biológico sea sustentable o sostenible en el tiempo? Ese enfoque es la pregunta. Yo creo que en honor al tiempo podemos dejar esto para una discusión posterior, para no atrasarnos con el programa. ¿Les parece? Sí, ok. Luis. Sí. ¿Se escucha? Sí. Ok. ya. Bueno, muchas gracias a Luis. Recordarles que estamos en la sesión de Comunicaciones Libres 4 y ahora continuamos con... Luis, ¿podrías dejar de compartir? Perdón. Bueno, ahora viene Sebastián Reyes, quien nos hablará de modelamiento de la distribución y riqueza del género. Viene Luis, Yo vengo a la una. Ay, perdón. Marcelo Talamilla. Perdón, me salté, sí. Sí, perdón. Pido disculpas. Viene Marcelo Talamilla con acondicionamiento de la casilla de plantación mediante el uso de enmienda orgánica. Marcelo. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien. Perfecto. ¿Comparto? Sí, Marcelo, puedes comenzar. Ya, a ver. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Talamilla, soy ingeniero agrónomo y actualmente soy estudiante del Magíster de Recursos Naturales de la Universidad Católica. Y ahora vengo a comentarles un poco los resultados acerca de la sobrevivencia de un proyecto que hemos estado trabajando de restauración ecológica en una reforestación en Quebrada La Plata. Bueno, el título es el acondicionamiento de la casilla de plantación para especies de bosque esclerófilo en unas condiciones de extrema sequía. Como introducción, dentro del contexto de una reforestación en una zona mediterránea, uno de los principales problemas que experimenta una planta durante la fase de arraigo es el estrés hídrico post-trasplante, el cual, según el nivel de la sequía, este estrés puede desencadenar un fallo hidráulico debido a la intensidad de la sequía, o bien un agotamiento de las reservas de agua del suelo debido a la prolongación de estas.
Por lo tanto, si lo que queremos es lograr un mayor porcentaje de sobrevivencia de las plantas después del primer verano de establecimiento, es necesario entender la respuesta fisiológica de las especies que vamos a utilizar en nuestra reforestación y cómo se enfrentan a estas condiciones de extrema sequía. Si serán optimistas del tipo anisohídrico o si serán unas plantas más bien pesimistas de tipo isohídrico y si se desprenderán de sus hojas o si cerrarán estomas. Entonces también es necesario también comprender a qué etapa sucesional queremos someter las plantas en nuestra restauración. Si queremos utilizar especies pioneras, especies de sucesiones más medias o más tardías. Y otra variable que podemos manejar de antemano es la calidad de planta que necesitamos para enfrentar estas condiciones. Como bien vimos en la presentación anterior, se utiliza mucho la calidad de planta de Dixon, razón de tallo, parte aérea, parte radical, etc. Y esas son variables que más o menos podemos manejar en vivero a la hora de llevar a terreno para asegurar un porcentaje aceptable de sobrevivencia. Sin embargo, todo esto no es suficiente para asegurar la sobrevivencia. Es decir, la pregunta es si todo lo que acabo de decir es suficiente para asegurar la sobrevivencia de la planta establecida. Generalmente la respuesta a esto es que no. Entonces surge como un mal necesario el riego de subsistencia, que en estos casos, por ejemplo, de condiciones de extrema sequía, el hecho de aplicar riego a una plantación que puede ser muy extensa en un sitio donde prácticamente si existe un asentamiento humano cercano y no tienen agua para beber o para hacer sus cosas, es un poco contraproducente y no tiene mucho sentido. Entonces, como una hipótesis para nuestro trabajo es ver qué técnica o qué ecotecnología podemos ocupar para disminuir lo que viene a ser el riego de subsistencia y con el fin de aumentar la retención de humedad del suelo a largo plazo y asegurar un mayor porcentaje de sobrevivencia. Por lo que el objetivo de estudio, en este caso, fue evaluar el acondicionamiento de la casilla de plantación mediante estos tratamientos de suelos, mediante una enmienda, ecotecnologías o otras técnicas de cultivo, esto utilizando 3 especies nativas del bosque esclerófilo. Bueno, y la evaluación acá, en este caso, los resultados se los voy a mostrar mediante la sobrevivencia. Bueno, las especies del estudio fue primeramente Quillaya saponaria, que es una especie de la familia de las quillajáceas, endémica de la zona centro de Chile. Es una especie que se adapta muy bien a suelos pobres y ambientes muy secos. Sin embargo, es una planta que sucesionalmente se asocia a una sucesión más tardía mediana. Luego tenemos Skinus polygamus, el wingán, que es una especie de la familia de las anacardiáceas. Es una especie que tiende a ser arbustiva, muy típica del matorral esclerófilo. Y bueno, es una especie más sérica, que también se adapta muy bien a ambientes secos de suelos pobres, y es una especie que soporta muy bien las prolongadas sequías. Y la tercera especie es el litre, Litraea cáustica, también de la familia de las anacardiáceas, y bueno, también es un árbol muy típico de lo que es el bosque esclerófilo, también se adapta muy bien a estas condiciones séricas, y a diferencia del quillay, tiene un comportamiento más bien anisohídrico, lo que le permite seguir transpirando aún en condiciones muy secas. El quillay, no sé si lo dije, tiene un comportamiento isohídrico, es decir, como en pleno verano tiende a desprenderse de sus hojas y a disminuir su transpiración. Bueno, el sitio de estudio se llevó a cabo en la Quebrada de la Plata, en Rinconada de Maipú. Las semillas de esta especie se recolectaron el 2018 en la Cuesta Zapata y fueron viverizadas en el Jardín Pumahuida. Bueno, y el sitio de estudio, bueno, el área de estudio en sí, lo dividimos en 3 bloques de plantaciones, porque la ladera de cerro tenía un suelo bastante heterogéneo, entonces queríamos ver cuál era el efecto de un factor aleatorio, que en este caso es el bloque,
debido a que el bloque 1, si se puede alcanzar a ver en la imagen, básicamente es la ladera de un cerro y no tiene mucha cobertura vegetal. El bloque 2 sí tiene bastante presencia de bácaris y otras herbáceas y semileñosas. Y el bloque 3 básicamente estaba con una cobertura vegetal leñosa bastante densa, principalmente de Acacia caben. Bien, como se ha comentado en otras presentaciones, estamos enfrentando una mega sequía. Si bien este último año hubo una recarga mediante las precipitaciones de invierno, en este gráfico se puede alcanzar a ver las precipitaciones con las que se recargó el invierno del año pasado, que básicamente fueron menores a 20 milímetros, y bueno, la plantación terminó en septiembre y el inicio de mediciones fue a partir de octubre. Si se puede alcanzar a ver, la media de las temperaturas fue rondando los 20 grados, lo que explica que estaba en unas temperaturas bastante altas. Y bueno, el final de las mediciones de sobrevivencia se llevó a cabo en marzo. Todo esto debido a la pandemia y a otro tipo de contingencias. No se pudo avanzar un poco más en pero si bien marzo es como un demostrativo del fin de la etapa del verano. En cuanto a los tratamientos de suelo, en este caso utilizamos una ecotecnología que se viene utilizando bastante en agricultura y ahora se está incluyendo en temas de reforestación. Hablo del hidrogel, este es marca Solid Drain. Y bueno, este es un producto que se hidrata y luego se deposita al fondo de la casilla. A todo esto, las casillas de plantación son de aproximadamente 40 centímetros de profundidad. Entonces este producto hidratado se deposita al fondo de la casilla. Luego tenemos un tratamiento con piedras, que acá, como se puede ver en las imágenes, se inserta un tubo de PVC y se fabrica una pila de piedra, básicamente formando un pozo seco. Todo esto con el fin de agilizar el proceso de infiltración del agua de riego y de las posteriores precipitaciones también. Y bueno, después tenemos el clásico compost, que es la materia orgánica, que bien se sabe que es un agente que ayuda a la retención de humedad. Bien, acá voy a mostrar un par de imágenes antes de mostrar los resultados. Tenemos las plantas. Este es un litre recién establecido y cómo han ido creciendo. Estas son las sobrevivientes a estas condiciones. Este es un quillay. Se puede apreciar básicamente que son condiciones muy secas. Esta fue una fotografía tomada en febrero. Y un quillay, que el quillay básicamente es la planta que creció mucho mejor que las otras. Estoy haciendo una adelantación. Y bueno, los resultados. En cuanto al Wingan, tanto el tratamiento de hidrogel como el de piedras, que es el SH, hidrogel, SR es rocas, bueno, el SMO es la materia orgánica, y la barra roja, que es el SC, viene a ser el suelo control, que es el suelo del sitio. En el caso de Wingan, los tratamientos de hidrogel y de suelo roca fueron significativamente mejores que el suelo control, tuvieron un mayor porcentaje de sobrevivencia. Ella, en el caso del litre quillay, pues básicamente es el hidrogel, el tratamiento que funcionó mejor respecto al control. En cuanto a la retención de humedad, acá muestro 3 gráficos. 10 minutos, Marcelo. Ok. El primer gráfico de enero, en cuanto a la humedad volumétrica del suelo, podemos ya observar que los 3 tratamientos cumplen con nuestra primera hipótesis, que es aumentar la retención de humedad. Marzo se cumple también, no siendo significativo básicamente mucho respecto al control. Sin embargo, acá me di el gusto de agregar una gráfica que rescatamos de agosto, después de las precipitaciones, y aquí se puede ver básicamente cómo los tratamientos siguen aumentando su humedad como una reserva para este verano que viene. Bueno, en cuanto a la sobrevivencia, según los bloques, como les comenté, la sobrevivencia fue bastante heterogénea, acá se puede ver en esta tabla, debido a la misma heterogeneidad del suelo. Se puede ver la baja sobrevivencia del bloque 3, y esto se puede asociar a la alta cobertura vegetal leñosa, que hacía mucha sombra, y también podríamos
hablar de que los suelos, hay que hacer un estudio acerca de qué pasa con los suelos, porque es bastante, físicamente se nota que tiene otra estructura, otra textura, y ahí puede haber una complicación. Entonces ya, como conclusiones finales, las técnicas de acondicionamientos a la casilla pueden tener importantes implicaciones en la sobrevivencia durante la fase de arraigo en estas especies nativas esclerófilas. Bueno, en este caso, los tratamientos de hidrogel y de suelo rocas o suelo piedra fueron los que más destacaron. Sin embargo, hay que destacar también que la mortalidad fue entre un 25 y un 30%, lo cual también es muy alto. Hay que recordar que fue una condición de extrema sequía. Bueno, la eficiencia del hidrogel bajo condiciones de una extrema sequía aumentaría la tasa de sobrevivencia en estas plantas estudiadas, independiente del tipo de suelo donde se establezcan. Y bueno, como se vieron en los gráficos de sobrevivencia, tanto litre como Wingan pueden tolerar mucho mejor la sequía extrema comparada con quillay, en términos de porcentaje de sobrevivencia. Y como perspectivas para un futuro, es necesario entender el comportamiento de estas especies esclerófilas para las condiciones específicas del sitio a la que vamos a someterlas y a rehabilitar. También la necesidad de reducir el riego, ya sea utilizando este tipo de ecotecnologías o técnicas de acondicionamiento. Y luego este estudio también sirve para ampliar un poco el repositorio de conocimiento sobre las plantas nativas que se están utilizando actualmente en el ámbito de la restauración de la zona mediterránea. Y bueno, los esfuerzos de restauración ecológica también deberían considerar el nivel de degradación de los suelos y los procesos que influyen a este nivel de degradación. Puede ser, en este caso que es la Quebrada de la Plata, sufrió un fuerte incendio en el año 2016, creo, y por eso se está haciendo este proyecto para ver la factibilidad de rehabilitarlo. Finalmente, los agradecimientos en este caso es para el CAPES, que es el Centro de Ecología Aplicada y Sostenibilidad de la Universidad Católica, al Departamento también del Ecosistema y Medio Ambiente, y a CONAF, que es el Fondo de Investigación de Bosque Nativo con el que se financia este proyecto. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Marcelo. Estamos bastante justos en el tiempo. Por eso es que solicitamos encarecidamente que respeten los 10 minutos para poder trabajar las preguntas. Tenemos 2 preguntas y que te pido que respondas muy sucintamente y después, si quieres, puedes verla en el chat y dar mayor argumento. Guillermo pregunta, para este tipo de restauraciones de condiciones extremas, ¿qué importancia asigna usted al componente biológico que se pudiera manejar asociado a los sistemas radiculares? Sí, es bastante importante eso. Hemos hecho, bueno, otra parte del estudio fue en vivero, donde hicimos también unos tratamientos de contenedor de distintos tamaños para ver el sistema radicular que generan este tipo de plantas. Sobre todo pensando en que el litre y el Wingan tienen un sistema radicular que se expresa de distinta manera al quillay. Y es bastante importante en el caso de combinar estos tratamientos de suelo que mencioné con un sistema radicular que se adapte bien durante la fase de arraigo. Sí. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Reitero el tema del tiempo. Por favor, Marcelo, ¿podrías dejar de compartir? Muchas gracias. Bueno, ahora sí, continuando con las ponencias, le toca el turno a Sebastián, quien ya pudo compartir. Así que, Sebastián. ¿Me confirma si ven la pantalla ya? Sí, se ve perfecto, Sebastián. Ya, súper bien. Bueno, yo soy Sebastián Reyes. Hola a todos y a todas. Y estudio licenciatura en Biología, me quedan 2 semanas para terminar. Y con mis profesores guía, Cristian Atala y Francisco Fonturbel, junto con el apoyo de Dr. Juan Larraín, representamos modelamiento de la distribución y riqueza del género Centrichia brit
de la familia Potiaceae, briófita, división, en Chile. Para partir, vamos a destacar la enorme diversidad de briófitas que se encuentra aquí en el área de Sudamérica. Puntualmente, el área de Sudamérica siempre se ha caracterizado por ser un punto de alta diversidad en comparación con el resto del planeta. Y esto se lo debemos en mayor medida a la presencia de la cordillera de los Andes, que se ha descrito que es probablemente el área con la mayor riqueza de especies de musgo que hay aquí puntualmente en esta parte del mundo. Pero como tenemos escasa información de historia natural, por lo general se pueden dar malentendidos en la comprensión de la distribución y del estado de conservación de las especies, porque derechamente no hay información. Entonces, tener este tipo de antecedentes sería bastante relevante para la comprensión de nuestra biodiversidad y para los estudios que tengan que ver con el impacto medioambiental, sobre todo respecto a este punto. En Chile puntualmente, tenemos que hay alrededor de 1.500 especies de briófitas registradas hasta el año 2009. Hay que actualizar ya este catálogo, está un poco obsoleto. 890 especies son musgos, y respecto a las briófitas en general, 25% de las briófitas comprenden el total de plantas que tenemos en el país. Y es un número bastante más alto en comparación con el resto de los países de Sudamérica. Por ejemplo, la relación de plantas no vasculares con plantas vasculares es de 0,25 en Chile y muchísimo más alto que en el resto de los países. Y esto se lo debemos principalmente a que en Chile tenemos la cordillera de los Andes desde principio a fin. Por ende, Chile es un sitio bastante interesante de estudiar. Nuestro grupo de estudio puntualmente fue Syntrichia brit, de la familia Potiaceae, que es un género con una riqueza conocida de 32 especies al menos hasta el año 2019. Presenta una abundante diversidad aquí en Chile central y su distribución podría extenderse incluso hasta la región de Magallanes, donde hay algunos registros. Ahora, el problema puede ser que ciertas áreas estén mejor muestreadas que otras. Por lo general, las zonas que están lejos de las universidades son menos muestreadas, ya sea porque está muy lejos, porque hay difícil accesibilidad, pero también encontramos que puede haber sesgo de colecta, porque por lo general las briófitas son mucho menos estudiadas que el resto de las plantas vasculares. Por lo general se estudian las plantas que son, por ejemplo, las que tienen flores más bonitas, está descrito, etc. Entonces, nuestra hipótesis fue que el género Syntrichia presenta una distribución irregular, existiendo vacíos en Chile. Y esto podría deberse o a la falta de muestreo o porque simplemente están las variables bioclimáticas que condicionan su distribución. Nuestro objetivo general fue modelar la distribución de la riqueza del género de musgo Syntrichia aquí en Chile, puntualmente con el fin de identificar posibles vacíos de distribución, caracterizar el esfuerzo de muestreo y el patrón de diversidad de Syntrichia, y analizar la representatividad en áreas protegidas. Entonces, ¿cómo hicimos todo esto? Lo primero fue buscar en bases de datos, donde tuvimos la Global Diversity Information Facility, donde sacamos alrededor de unos 600 registros más o menos. Habían alrededor de 1000, pero varios no tenían la georreferencia o derechamente no tenían ningún tipo de información que nos pudiesen ubicar un punto en el mapa. Y también trabajamos con alrededor de 1300 registros que nos previó Juan Larraín. Entonces sumamos un total de 1865 registros. Para ver los vacíos en la distribución de Syntrichia en Chile, elaboramos mapas de distribución actual. Utilizando una matriz de datos con las coordenadas, las pasamos por el software ArcGIS y generamos este mapa preliminar, donde están todos los puntos de las georreferencias que utilizamos. Tuvimos que revisar los puntos y hacer una limpieza, porque muchísimos de estos puntos caían en el área de Argentina, y también había algunos que estaban en Perú, a pesar de que cuando uno los descarga de la base de datos GBIF, te los muestra como que son de Chile, pero no lo son. Y algunos caían en el mar, unos poquitos caían en algunas islas. Entonces, ¿qué obtuvimos primero? Tuvimos este mapa con la distribución de la especie y viendo todos los registros totales, vemos una notoria concentración de los registros aquí en la parte central de Chile. Y también estos dos vacíos súper importantes, tanto en la región de la zona norte como aquí en esta parte donde casualmente se localiza el bosque valdiviano. Para el patrón de diversidad de especies de aquí de Syntrichia en Chile, notamos que la riqueza de Syntrichia se concentra puntualmente entre las latitudes 30 y 38 sur. Y este fue un punto súper importante que nos llevó a pensar que el centro de diversidad de Syntrichia podría estar relacionado con un nicho específico que se da en esta zona, porque el resto de Chile te presenta una riqueza de especies muy baja, la representatividad aquí es muy baja. Respecto al sesgo de Syntrichia, encontramos un sesgo por especie dentro del género, puesto que la cantidad de registros por cada especie va bajando
considerablemente, y aquí hay 10 que tienen alrededor de 10 registros en todo Chile, o menos. Hay algunas que presentan 3, 2. Y la mayoría de los registros de los que disponíamos, derechamente no estaban identificadas por especie. Y aquí les mostramos las 8 especies que fueron más representativas dentro de los datos que manejábamos. Por ende, hay muchos registros en algunas especies y muy pocos en los demás. Ahora bien, para hacer el punto central de este trabajo, que era el modelamiento de la distribución potencial de citrica en Chile, trabajamos con estas 8 variables ecológicas, que las más importantes resultaron ser la temperatura media anual y media del trimestre más húmedo, pero principalmente las de precipitaciones, que son las que más se suelen relacionar con los musgos en general y con las briófitas en general. Y lo que hicimos fue utilizar el Biomod 2NR, utilizando estos 6 modelos, para finalmente terminar con una combinación de los modelos, promediando los 3 mejores según los que tenían el AUC, el área bajo la curva, más alta. Y nuestros resultados fueron bastante interesantes, puesto que se repite más o menos el mismo patrón original. Y que cabe destacar que los modelos tienen un AUC de 0,92 hacia arriba. Este fue el que tenía el AUC más bajo. Y se repite este vacío importante en la zona del norte. Y este vacío que calza casualmente con la zona del bosque valdiviano. Por ende, determinamos que derechamente Cintriquia podría tener una distribución disyunta aquí en Chile porque está cortada justo por este espacio. Discutimos que Cintriquia parece evitar los climas extremos, puesto que se encuentra ausente en el desierto y en la zona del bosque valdiviano. Por ende, Cintriquia podría ser propio del clima mediterráneo, lo que calza bastante con su área de distribución original, que tiene que ver con la zona de la península ibérica, respecto a la posición de España, de Italia, por ejemplo. Bastante cerca de esa zona donde está justo este clima mediterráneo, que es una coincidencia en este caso. Y cuando modelamos las 3 especies que tenían mayor cantidad de registros, nos arrojó que la distribución potencial se concentraba principalmente aquí en la zona central. Lo otro que hicimos, por último, fue ver la representatividad de la riqueza de Cintriquia en áreas protegidas de Chile. Y aquí tomamos datos del Ministerio del Medio Ambiente para identificar cuáles eran las zonas donde estaban las áreas protegidas dentro del país, la mayoría concentradas más o menos hacia el sur. Y aquí tomamos tanto las del Sistema Nacional de SNASME y también tomamos en consideración las áreas privadas. Y lo que obtuvimos fue bastante interesante respecto primero al total de registros que disponemos. 367 registros de 1865 que hemos tenido en total, solo 21% del total calza dentro de las áreas protegidas, que las representamos aquí con un color azul más oscuro. Y aquí les ponemos solamente los puntos que calzan específicamente con estas áreas protegidas. La cantidad de especies que encontramos dentro de estas áreas fue 26 de 34, que es un valor relativamente alto, ojalá fuera alrededor del 90%. Por ende, pero principalmente en base a este dato, pensamos que Cintriquia podría presentar problemas de conservación tal vez a futuro, siendo que la zona central de Chile es la menos protegida del país. Aquí la cantidad de áreas protegidas es súper baja, principalmente porque estas tierras tienen mucha utilidad económica, principalmente por la agricultura, por ejemplo, o la ganadería incluso. Entonces, a modo de resumen, lo que pudimos identificar dentro de este trabajo fue que la riqueza y la abundancia de 10 Cintriquia minutos. se concentra principalmente dentro de la zona central de Chile, y que Cintriquia presenta una distribución disyunta en Chile, o al menos bastante parecida, la cual se podría relacionar con las variables bioclimáticas, puesto que los análisis estadísticos nos arrojan que el sesgo de muestreo es bastante bajo. También, Cintriquia presenta un sesgo por especie en Chile, donde tenemos muchos registros en algunas y muy pocos en otras, entonces se valdría la pena equiparar el número entre la cantidad de registros que tenemos por especie. Y otro punto súper importante es que tal vez existe sesgo de colecta en la cordillera de la zona sur, principalmente aquí. No, la verdad es que no tenemos mucha razón para pensar que este género en particular no se encuentre dentro de esta parte de la cordillera, puesto que está presente casi en todo el resto de la cordillera, y es una zona que se ha descrito donde las potiáceas están, y Cintriquia en particular, he leído bastantes trabajos donde localizan Cintriquia a lo largo de la cordillera, pero no está justo en este lugar. Y la verdad es que no tenemos razón para pensar que no debiese estar aquí. Por ende, pensamos que debiese haber algún tipo de problema de accesibilidad para llegar a esta zona y por lo tanto no ha sido muestreada. Agradezco a la Vicerrectoría de Investigación y Estudios Avanzados, principalmente a la Dirección de Investigación, por financiar este proyecto de investigación interdisciplinaria de pregrado este año.
Y al Instituto de Biología de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso por siempre estarme apoyando realizando mis investigaciones y para participar en congresos también. Eso fue todo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Tenemos tiempo todavía y hay un par de personas que están pidiendo la palabra. Bueno, tenemos las preguntas de Marcelo que están en la sección de preguntas y respuestas, que las voy a concentrar en una sola y después voy a pedir que le den el audio a Diego, que está levantando la mano. Marcelo pregunta si evaluó la incerteza de la georreferenciación de los registros, y segundo, muy de la mano con lo anterior, si por qué usó para evaluar los modelos el AUC y no TSS, que es el True Skill y no recuerdo la otra S. Para evaluar incerteza de georreferenciación, si bien fue algo que puntualmente no fui yo quien lo hizo, pero habíamos utilizado como indicador el Spatial Sorting Bias y nos dio alrededor de un valor de 1,05, que es bastante cercano a 1, por lo tanto los resultados nos arrojaban que derechamente no había mucho sesgo de muestreo en la georreferenciación de los registros. No sé si es exactamente la pregunta que me están haciendo, puesto que no soy muy experto en biogeografía, pero eso fue lo que más o menos hicimos. Respecto a lo que creo que utilizamos área bajo la curva y no TSS, la verdad es que fue la medida más cómoda con la que pudimos trabajar. No somos, por lo menos mis profesores y yo, no somos expertos en esta área, entonces si es que hubiese alguna mejor forma de poder validar los resultados, aparte de lo que nosotros hicimos, la agradezco bastante porque nos podría ayudar a robustecer los resultados del estudio. Muchas gracias. Diego, ya tiene tu micrófono abierto. ¿Me oyes? Sí, perfecto, Diego. Ya. Sí, Sebastián, felicitarte por tu trabajo, está súper interesante. Te quería hacer un comentario. Mira, cuando mencionaste que eliminaste los datos que estaban en Argentina, o en el fondo tomaste solo los de Chile, creo que por ahí va, o puede ir por ahí, la explicación del vacío de Palena y Aysén, porque si bien es cierto, digamos, el enfoque de tu trabajo es solo Chile, debieras, o te sugiero que lo hagas a escala de especies. Entonces, si tienes puntos de las especies en Argentina, por ejemplo, la zona de Esquel, Bariloche o más al sur, eso puede que te genere que los modelos de las especies que están participando ahí queden representados también en la zona donde hay bajas muestreo en Chile. Entonces, tal vez sería interesante incluir, o te sugiero que puedas hacer el ejercicio incluyendo también los puntos de Argentina, ¿verdad? Eso. Muchas gracias por la sugerencia, la vamos a tomar en consideración para cuando lo terminemos. Gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias, Sebastián, por la presentación. Ahora nos toca continuar con Valentina Rifo, quien va a hablar de sucesión ecológica de briófitas a lo largo de un gradiente de perturbación. Valentina. Hola, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. ¿Se ve la pantalla también? Sí, muy bien. Ya. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Valentina Rifo y les voy a presentar el trabajo que yo desarrollé para la obtención de mi título profesional de bióloga ambiental en la Universidad de Chile. Se titula Sucesión ecológica de briófitas a lo largo de un gradiente de perturbación en un bosque templado lluvioso del sur de Chile. Y bueno, tenemos diversos estudios que nos dicen que el cambio de uso de suelo es la principal causa de pérdida de biodiversidad en la mayoría de los biomas terrestres. Y lo es particularmente, en los biomas templados del hemisferio sur, que es donde nosotros situamos este trabajo,
Y ese reemplazo entonces de suelo en estos biomas ocurre principalmente por actividad forestal, reemplazo por especies exóticas, actividad ganadera, agrícola y expansión urbana. Y dentro de esos ecosistemas encontramos entonces este grupo de plantas no vasculares, subdividido en 3 linajes, que son los musgos, las hepáticas y los antocerotes, los cuales se diferencian entre ellos morfológica, ecológica y genéticamente, y cuya ocurrencia dentro de un ecosistema depende de factores tales como la disponibilidad de nutrientes, agua, sombra, propiedades bióticas y propiedades abióticas, por ejemplo. Bueno, este grupo de plantas de forma muy general cumplen diversas funciones ecosistémicas, como por ejemplo formar parte de ciclos biogeoquímicos, servir de material para la germinación de semillas, servir de material de anidamiento para distintos mamíferos y aves, y también servir de fuente de nutrientes y de microhábitat para una amplia diversidad de animales. Pero la ocurrencia de esas funciones ecosistémicas depende del estado sucesional en el que se podría encontrar el ecosistema en sí, porque posiblemente las especies que yo voy a encontrar en este estado sucesional no van a ser las mismas que yo vaya a encontrar en este. Y por lo tanto, entonces a nosotros nos surge la pregunta de qué es lo que ocurre con las briófitas ante algún escenario de perturbación de su hábitat. Y no es que esto no esté estudiado para las briófitas, sí está estudiado, pero tenemos 2 situaciones. Primero, está enfocado principalmente en incendios forestales y en fragmentación de hábitat. Y segundo, se concentra en estos estudios principalmente en el hemisferio norte. Y en el hemisferio sur no sabemos en realidad qué es lo que ocurre con las briófitas. Entonces, con esta idea de cuantificar cómo afectan los procesos de perturbación antrópica sobre la diversidad de briófitas en un bosque templado que es hotspot de biodiversidad, nosotros realizamos un estudio de sucesión ecológica. Como tenemos este problema de que el periodo, el tiempo que tarda esto en llegar a esto es muy grande, o sea, yo no voy a poder presenciarlo, subsanamos esta situación utilizando el método de cronosecuencias, en donde nosotros realizamos un reemplazo de tiempo por espacio. Entonces, nuestro sitio de estudio es la Reserva Costera Valdiviana, en donde afortunadamente tenemos 4 hábitats contrastantes, que es tala de bosque, plantación de eucalipto, bosque secundario y bosque nativo maduro. Es importante además mencionar que la actividad forestal ya finalizó hace varias décadas en las plantaciones de eucalipto. Entonces, lo que nosotros hicimos fue durante 3 años consecutivos en temporada de verano, hacer el muestreo teniendo 12 sitios de muestreo representativos de cada uno de los tipos de ambientes, es decir, corta, eucalipto, renoval y nativo, y además las muestras fueron marcadas según el tipo de sustrato en el que se encontraron: suelo, roca, madera viva y madera muerta. Bueno, posteriormente, ya teniendo identificadas las muestras, procedemos al análisis de datos, en donde dimos cuenta de la diversidad de especies mediante la riqueza, mediante el número, y para contestarnos las preguntas de si existen diferencias en la comunidad de briófitas entre los sustratos y ambientes o es todo igual, realizamos un análisis de ANOSIM. Y para respondernos a la pregunta si es que ocurren cambios o transformaciones entre los periodos en la comunidad de briófitas o se mantiene igual la comunidad entre periodos. Y realizamos un análisis de beta diversidad. ¿Qué encontramos? En los 3 años de estudio nos encontramos con 74 especies de briófitas, de las cuales 52 son musgos y 22 fueron hepáticas. Y para mostrar gráficamente esta interacción briófita-ambiente o briófita-sustrato, realizamos estas imágenes, en donde los círculos verdes son musgos y los amarillos son hepáticas. Y de forma muy general, lo que quiero mostrarles es que estos ambientes que son los más perturbados, es decir, eucalipto y corta, tienen de forma exclusiva solamente a especies de musgos, a diferencia de nativo maduro y de renoval, que tienen especies de ambos grupos. Ahora, si nos vamos a ver solamente los sustratos, lo que principalmente quiero destacarles acá es que las maderas, tanto la madera viva como la madera muerta, concentraron cerca del 80% de las especies totales encontradas en este bosque templado. Además, respondiéndonos a esta pregunta de si es que existen diferencias o si es todo igual entre los ambientes y entre los sustratos, tanto el ANOSIM de 2 vías
como el ANOSIM de una vía, nos mostraron que existen diferencias significativas en factor ambiente y en factor sustrato, de modo que tenemos que las briófitas responden al tipo de hábitat y al tipo de sustrato. Ahora, si vemos de manera más específica estas diferencias y estas similitudes, tenemos algo interesante, y es que cuando tomamos todas las briófitas del estudio, estamos observando un primer patrón sucesional que estaría ocurriendo en esta comunidad de briófitas, en donde corta se estaría asemejando a la comunidad de eucalipto, esta a la de renoval y esta a la de nativo. Y otra cosa también muy importante es que cuando miramos solamente a las hepáticas, podemos ver que la comunidad de corta en ningún momento se asemeja a nativo, ambos extremos de nuestro gradiente, y en todos los casos renoval y eucalipto se asemejan entre ellos. Posteriormente, para respondernos esta pregunta de si existen cambios o una transformación entre periodos, podemos ver que sí, existen cambios entre periodos y que se debe principalmente a recambio de especies, es decir, a la aparición de especies nuevas o distintas entre una temporada y otra. Más específicamente, si nos vamos a ver el factor hábitat, podemos ver que los ambientes más perturbados de nuestro estudio, es decir, corta y eucalipto, tienen mayores valores de recambio y de disimilitud, de diversidad beta, por lo tanto, respecto a los ambientes menos perturbados. Y particularmente, las hepáticas estarían teniendo respuestas mucho más extremas en su recambio de especies. Entonces, a modo de discusión y de conclusión, tenemos que musgos y hepáticas se distribuyen de manera específica dentro del bosque y de las condiciones que nosotros analizamos. Y por lo tanto también tenemos que el tipo de hábitat influye en la ocurrencia de musgos y de hepáticas, y esto también a simple vista lo pudimos observar en nuestras gráficas de interacción. Ahora, también muy importante es que los ambientes más perturbados presentan especies pioneras que luego desaparecen conforme avanza la sucesión ecológica. Y no olvidemos de aquí en más que tuvimos entonces una representación de una sucesión ecológica que estaría ocurriendo dentro de este bosque, que es corta, se asemeja a eucalipto, este renoval y este a nativo. Ahora, ¿por qué nosotros será que encontramos estos resultados? Primero, hay que tener muy claro que la ocurrencia de las briófitas se ve favorecida por la presencia de microhábitats que favorezcan entonces o que le entreguen condiciones aptas. Y en los sitios de tala y de bosque de eucalipto no existen este tipo de condiciones. Y también ya se ha demostrado con anterioridad que la deforestación y el reemplazo de bosque tiene efectos significativos en las propiedades físicas y químicas del suelo, y esto afecta a la comunidad de briófitas. Por otra parte también, hay que tener en cuenta que tanto la edad del árbol, la especie del árbol, la altitud del árbol y el tamaño de su dosel determinan también la comunidad de briófitas que nosotros podamos encontrar. Porque, por ejemplo, las especies de briófitas que yo pueda encontrar a esta altitud de un árbol no van a ser las mismas que yo voy a encontrar a esta altitud. Y recordemos que en el bosque de plantación de eucalipto tenemos una especie. Por otra parte también, encontramos que la mayoría de las especies de briófitas estaban en las maderas viva y madera muerta. Pero esta madera tiene que ser nativa y diversa, y eso va a concentrar la mayor diversidad de briófitas. ¿Y qué ocurre? Que en nuestros ambientes más perturbados, plantación y corta, yo no tengo esa madera nativa y diversa. Finalmente, y recapitulemos, nosotros encontramos este patrón sucesional en donde corta se asemejó a plantación, esta a su vez se asemejó al bosque secundario, y este se asemejó al bosque nativo maduro. ¿Por qué será que nosotros pudimos encontrar este patrón sucesional? Y aquí nos centramos en que, y en otros estudios también, que nos dicen que el bosque nativo, al rodear a estos hábitats más perturbados, podría estar haciendo de banco de briófitas para el medio que lo rodea. Entonces podría estar haciendo regeneración de estos ambientes más perturbados. Y finalmente, creo que siempre es importante que uno haga conexiones de su trabajo. 10 minutos. Sí, muchas gracias. ¿Por qué estudiar a las briófitas?
por qué interesarnos en estas y por qué hacerlo también en el lugar de la Reserva Costera Valdiviana, que es un hotspot de biodiversidad, es que nosotros como grupo hemos encontrado interacciones de alta especificidad dentro de este ecosistema, en donde las briófitas forman parte vital de los nidos, por ejemplo, del monito del monte, y también del picaflor chico. Y aquí tenemos una red que en verdad no les voy a poder explicar, pero en realidad quería cerrar con esto para explicar o dar la motivación de por qué estudiar a este grupo de plantas. Finalmente, muy importante agradecer aquí a mis queridísimos tutores, Francisco Fonturbel y Felipe Osorio, que me han ayudado en todo mi proceso, y nada, Felipe también es mi gurú de briófitas, un seco, y aquí les dejo igual el nombre de su Instagram por si quieren seguirlo, porque enseña harto de este grupo de plantas. Y eso, muchas gracias, espero que les haya gustado mi investigación. Bueno, muchas gracias, Valentina. ¿Preguntas? Tenemos un par de minutos. Creo que alcanzamos a hacer una. Yo tengo una pregunta. Muy bien, Cristian. Valentina, ¿han considerado la posibilidad de propagar, de técnicas de propagación como para hacer esto intencionado? La verdad es que, hablándote de personalmente más que del grupo, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer es conocer. Y hablándote de manera muy corta de otro trabajo que nosotros realizamos sobre una interacción entre briófitas de este bosque con el picaflor chico, por ejemplo, las interacciones son muy específicas, son demasiado específicas, por lo tanto no sé qué tan factible es por ahora pensar en hacer estas propagaciones manuales dirigidas sin conocer bien las interacciones, porque a veces yo antes pensaba que las briófitas estaban en cualquier parte y todas están en cualquier parte. Y gracias a todos estos años de estudio me doy cuenta que en realidad son muy específicas de ambiente y de las interacciones que tienen con animales, por ejemplo. Entonces, por ahora, no. Primero hay que conocer, y en Chile se sabe poco. Bueno, muchas gracias, Valentina. Y ahora voy a dar el turno a Karel Vives, que es la última presentación de, como dije, Comunicaciones Libres 4, y que ella va a hablar de expresión génica relativa a las principales enzimas reguladoras de la síntesis de esteviol. Karel, ya compartiste pantalla y se ve bien, se escucha, así que puedes comenzar. ¿Todo bien? Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Déjenme poner esto. Ya, ¿se ve bien? Sí. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Ya. Bien, bueno, como bien dice el título de mi trabajo, trata sobre el estudio de la expresión génica relativa de las principales enzimas reguladoras de la síntesis de estevioglicósidos. Yo creo que a medida que vayamos avanzando en la presentación, que yo creo que va a ser bastante breve para que nos podamos ir a almorzar todos, a modo de pregunta, yo creo que les va a tocar de cerca a todos los que estamos escuchando. A mí me gustaría primero comenzar haciendo preguntas como, por ejemplo, si conocen a alguien con diabetes que necesite inyecciones de insulina, o se han hecho, por ejemplo, alguna vez una prueba de embarazo, o has tomado alguna vez algún antibiótico, o has bebido vino. O sea, ¿quién no ha hecho alguna de estas cosas? Bueno, normalmente la biotecnología le da respuesta a todas estas preguntas, ¿no? Y la biotecnología se define comúnmente como el uso de organismos vivos
o de productos de los mismos para el beneficio humano o de su entorno. Y hace más de 8.000 años antes de Cristo, cuando los egipcios pues comenzaban a llevar técnicas de agricultura, ya comenzaban a utilizar técnicas de biotecnología sin, en aquel entonces, por supuesto, saber que ya estaban haciendo biotecnología y nos vamos hasta el año 2020, donde tenemos a estas dos señoras que son Emmanuelle Carpentier y Jennifer, que son los premios Nobel por los avances descritos en biología molecular con el uso del CRISPR-Cas9. Ahora, la diabetes es una enfermedad, es un desorden metabólico que afecta alrededor de 460 millones de habitantes en el planeta Tierra, esto para el año 2019. En Chile aproximadamente el 12% de la población adulta padece de esta enfermedad y aproximadamente 1.500.000, y esto representa aproximadamente 1.513.410 personas, ¿ya? Como bien le decía, la diabetes es un desorden metabólico que viene dado por la falta de síntesis, de expresión de la insulina, y de ahí entonces comienza a ocurrir un desorden en la producción de glucosa en el organismo humano, ¿ya? Entonces todos probablemente acá en Chile vayan al supermercado y estén al tanto, porque hace aproximadamente 2 décadas se hizo muy famosa una planta, que es con la que yo trabajo en mi tesis de doctorado, que es la stevia rehaudiana, ¿ya? Y muchos han escuchado que la stevia es que de esta planta se extraen compuestos que son 300 veces más dulces que la sacarosa, y lo compramos, pero en ocasiones no sabemos ni siquiera de dónde proviene y cuáles son y a qué se deben sus propiedades químicas. Y bueno, acá se las presento. La stevia rehaudiana es una planta que es originaria en realidad del Paraguay, que se conoce como KG en el idioma guaraní, que significa hierba dulce, que fue descubierta aproximadamente hace 2.000 años atrás, y que en la actualidad los mayores productores de plantas stevias son Estados Unidos, Canadá, China, India, Japón, y dentro de nuestro continente, dentro de Sudamérica, se encuentran Brasil y Argentina. Esta planta es sumamente especial porque en sus hojas se sintetizan compuestos que solamente lo vamos a encontrar en esta especie, que son los denominados estebioglicosidos. Los estebioglicosidos son metabolitos secundarios, de hecho son diterpenos glicosilados, que se acumulan en las hojas de esta planta y que son varios. Y lo que en realidad cambia es el patrón de glicosilación. Ya está el diterpeno, que es la glicona esta que podemos ver, que le estoy señalando con el puntero, y luego lo que va cambiando son los patrones de glicosilación, ¿ya? Siendo los metabolitos más importantes entre todos estos que están acá en listados, el estebiósido y el rebadiósido A. ¿Por qué? Por los patrones de glicosilación que presentan estos. El rebadiósido A, una vez que es extraído y purificado, de las hojas de stevia, puede ser 300 veces más dulce que la sacarosa, y el estebiósido llega a ser hasta 150 veces más dulce que la sacarosa. ¿Cuál es el secreto de estos compuestos? ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué han significado un boom en la industria de edulcorantes? Es porque estos compuestos tienen un enlace beta-glicosídico y no alfa. El tracto digestivo de los seres humanos no tiene enzimas capaces de detectar enlaces del tipo beta, que son estos enlaces que tienen estos glicósidos. Por tanto, no pueden ser metabolizados. Por tanto, no tienen no participan, no dan energía, no generan ningún tipo de energía en los seres humanos. Sin embargo, cumplen la función de endulzar cualquier producto, ¿ya? Pero además de eso, se ha comprobado que para personas que padecen de la enfermedad de la diabetes mellitus tipo 2, se ha comprobado que tienen efectos reguladores sobre la enzima PEG-carboxiquinasa, es una enzima reguladora de la gluconeogénesis, y además de esto se ha también comprobado que tienen efectos antihipertensivos, antiinflamatorios y anticancerígenos. De ahí entonces que la mayoría de los estudios sobre esta planta se han enfocado en sus propiedades farmacológicas
nutricionales y menos ha sido estudiado sobre la fisiología y la bioquímica en realidad de estos compuestos. Teniendo en cuenta esto, entonces, yo les pongo brevemente uno de los tantos diagramas que existe, pero el decirles por qué esta especie es diferente al resto es especial en el sentido de que es la única especie, junto con otra que pertenece también al mismo género, que sintetiza estos compuestos únicos, y es debido a una enzima que tiene, muy específica, que trabaja en sinergismo con el citocromo P450, que sí se encuentra, como podemos ver, prácticamente en todas las especies de las plantas, y que estos compuestos comparten la ruta biosintética de los terpenos, ¿ya? Y de la giberelina. ¿Qué ocurre? Que donde se forma el esteviol, y es a partir del ácido encaurenoico, que este metabolito lo vamos a encontrar en todas las especies de plantas, normalmente lo que ocurre es que mediante el citocromo P450, que es una monooxigenasa que lo único que hace es oxidar NADP a NADPH, pues mediante una caurenoxidasa se forma la síntesis de giberelina. En esta planta no va a suceder esto, sino que va a formarse la glicona, que es el sillar estructural de los esteviolglicósidos, que es la molécula de esteviol, y luego van a venir las UGT, que son glicosiltransferasas, para darle formación a estos compuestos. ¿Ya? Teniendo en cuenta entonces todo esto, el objetivo de nuestro estudio fue comparar los niveles de expresión génica de las principales enzimas reguladoras de la síntesis de esteviolglicósidos, la ácido encaurenoico 3-hidroxilasa, la UGT74 y la UGT76. La UGT74 que da formación a varios metabolitos intermediarios de las rutas, pero principalmente al esteviócido, y la UGT76, que es la que da formación a la síntesis de rebadióxido, que es el compuesto más codiciado por la industria productora de edulcorantes. Pues para esto no me voy a gastar mucho acá, utilizamos un protocolo de extracción de RNA, donde aquí dejo el link, cualquiera que esté utilizado, un equipo que sumamente hace que el trabajo sea sumamente fácil, que es el Maxwell, y luego de haber extraído nuestro RNA y convertido a cDNA, pues por qPCR evaluamos los niveles de expresión. Y lo que encontramos fue que las dos variedades estudiadas, una que fue donada por la Universidad la Universidad de Perú, que es la variedad Morita 2, que es reconocida internacionalmente, y otra que nos fue donada por los productores que trabajan con la empresa IANSA, la denominamos Cultivar IANSA, que es la que se produce acá en Chile por lo general, pues tienen niveles de expresión significativamente diferentes, y por lo general en la del Cultivar Morita 2, los niveles de expresión de estas enzimas responsables de la síntesis de los compuestos con poder edulcorante siempre fue mucho mayor que en el Cultivar IANSA. Por otra parte, una vez que evaluamos los niveles de expresión relativos de estos genes, pasamos a evaluar mediante UHPLC el contenido de los compuestos, notándose que en realidad entre los dos cultivares existe una gran diferencia, observándose que el compuesto más dulce, el rebadióxido, se encuentra en mayor cuantía en el cultivar Morita 2, mientras que en el cultivar IANSA ocurre todo lo contrario. Y si nos fijamos en el gráfico anterior, cuando vemos los niveles de expresión de la UGT74, que es la responsable de la síntesis de este bióxido, no existe una correlación en la expresión relativa de los genes de la variedad IANSA y Morita con respecto a los compuestos, a la acumulación, a la producción de los metabolitos. Y esto es debido a que estas enzimas son enzimas promiscuas, o sea, son glicosiltransferasas que pueden glicosilar más de un terpeno, ¿ya? Y esa puede ser entonces uno de los hechos de por qué encontramos una diferencia tan significativa en los contenidos de este bioglicósido en ambas variedades. Como puedes ver, aproximadamente
en el cultivar IANSA tenemos más de estebiócidos que rebaudiócidos, que es el compuesto más amargo, por así decirlo, mientras que en el cultivar morita las cantidades de estebiócidos son ínfimas y la de rebaudiócido A son súper elevadas, aproximadamente 10 veces más que en el de IANSA. 10 minutos. Y ya a modo de conclusión, al comparar estos dos cultivares, pues encontramos diferencias significativas tanto en la expresión relativa de los principales genes reguladores de la ruta metabólica, como así también en la concentración de estebioglicosidos analizados. Ya, a modo de conclusión, agradecerles a todos ustedes por estar acá, a la NIT, que es quien financia mi beca, la Universidad de Concepción, que es a donde pertenezco, y bueno, el grupo de investigación con el que estuve trabajando en la Universidad Autónoma de Barcelona. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Karel. ¿Preguntas? A ver, tú mencionabas la comparación entre Morita 2 y el IANSA. Y además de los resultados que mostraste en términos de la expresión, ¿existe alguna otra característica que permita diferenciarlos que tú puedas, que conozcas? Sí, morfológicamente son muy distintas, o sea, muy distintas entre comillas. Son distintas el tipo de hoja, o sea, ambas tienen hojas lanceoladas, dentadas y tal, unas un poco más alargadas, crecen, una alcanza alturas de 60 centímetros, la Morita 2 alcanza alturas de 60 centímetros, pero ramifica más, o sea, tienen estructura, morfológicamente son distintas, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Que acá en Chile es el país que mayor procesador de hojas secas de toda Latinoamérica, ¿ya? O sea, acá en Chile tienen el método para la extracción y luego la producción de edulcorantes. Lo que pasa es que no tienen como bien validado el tipo de cultivar con el que están trabajando, y es lo que hace, por ejemplo, que cuando uno va al supermercado, y es que hay muchos resultados, pero están comprometidos para artículos, por eso no lo puedo poner acá, pero lo que pasa es que los cultivares con los que trabajan los agricultores, que lo que hace IANSA es que le da los plantines a los productores. Ellos lo cultivan durante aproximadamente un año, cosechan, cada 3 meses van, lo llevan, producen el edulcorante. Cuando uno va a comprar, lo que ve en los frasquitos es que además tiene sucralosa, otros aditivos, porque tiene más amargor que dulzor. Y es porque la composición química en sí de la variedad con la que se producen estos compuestos es menos rica en el compuesto más dulce, que nosotros determinamos en este otro cultivar que o sea, no está introducido a escala de producción acá en Chile. La tenemos nosotros en nuestro laboratorio, y que además ya está bien descrito en la literatura, porque fue además obtenido por mejoramiento genético en Japón. Ya. Bueno, muchas gracias, Karel. Aquí hacen además la pregunta, dice que en términos productivos, sí, entendiendo tasa de crecimiento, necesidad de fertilización o sensibilidad a plagas, sí, ¿cuál de las dos sería la más apta para las condiciones acá de Chile? Ya. O sea, lo que me están preguntando es si Chile en sí tiene las condiciones agroclimáticas necesarias para poder llevar a cabo la producción masiva de cultivo, y es sí, por supuesto. Al ser un país, y yo prácticamente no sé mucho de la geografía chilena, y por ello yo solamente 3 años acá haciendo mi doctorado, pero tienen la posibilidad de que tienen todos los climas, o sea, desde los climas más áridos hasta los más húmedos, ¿no?
Obviamente la stevia es una planta de regímenes de alta luz, ¿ya? De la humedad relativamente baja, porque si se riega mucho tiende a contraer hongos, porque no es una planta que necesite regímenes elevados de agua, que tampoco es que pueda crecer en climas áridos, pero sí, o sea, hay regiones de Chile que tienen condiciones para el desarrollo del cultivo a niveles óptimos. ¿Dónde es que está el problema? En la selección del cultivar, porque al ser una planta alógama, porque esto es una característica que hay que tener bien clara, es una planta alógama de reproducción cruzada, existe mucha variabilidad genética en ella. Por tanto, la reproducción de ella debe ser siempre por vía asexual, ¿ya? Por vía agámica, no por vía gámica. De hecho, nosotros trabajamos siempre el cultivo in vitro con ella, la propagamos por segmentos nodales para evitar eso, para evitar la variabilidad, porque la variabilidad te trae además consigo que varíe el contenido de estos compuestos, ¿ya? Entonces esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Cuando uno produce una stevia por vía de semilla, que además tiene un porcentaje de germinación muy bajo, lo que obtiene es una línea nueva, totalmente, ¿ya? Es una planta que va a ser totalmente distinta a la anterior. Las características van a ser distintas, incluso morfológicas. Va a ser distinta, los contenidos van a ser distintos, o sea, la capacidad de adaptación a la región en la que tú la estés cultivando va a ser distinta. O sea, de hecho se recomienda siempre que la reproducción sea así, por vía gámica. Y dentro de esto, el cultivo in vitro es que nosotros trabajamos mucho con ellos. Es una de las ventajas, ¿no? Llevar a cabo propagación in vitro, que nos permite incluso modular algunos factores que se saben que inciden en la síntesis de estos compuestos para obtener más del compuesto dulce que del amargo, ¿ya? Es así. No sé si respondo eso un poco a la pregunta. Bueno, muy interesante tu trabajo y agradecemos a todos los expositores. Gracias, Karel. Gracias a todos los demás. Y bueno, reiteramos el documento de autorización para poder publicar en nuestro canal de YouTube las presentaciones de ustedes, y aquellos que todavía no lo hayan enviado y que estimen conveniente, que quieren que no sea público su presentación, pueden hacerlo. Cristian. Sí, bueno, quedan invitados para las sesiones de la tarde. Continuamos con el programa con un simposio sobre conservación y taxonomía de amarilidáceas. El ruido es mi hijo. Y luego de eso tenemos una charla de interés general que va a salir en vivo por el canal de YouTube sobre plantas comestibles. Y finalmente hoy a las 6:30 es la reunión de socios, muy importante que asistan por todos los trámites que hemos hecho para reactivar nuestra personalidad jurídica. Es muy importante que tengamos actas de reuniones anuales, así que es muy, muy importante que estén presentes todos los socios hoy día a las 6:30. Y con eso vamos al almuerzo y nos vemos a las 3 en el simposio. ¿Ya? Hasta más tarde. Luis, ¿nos vamos? Sí, no, muchas gracias a todos, reitero, saludo a todos los expositores y al público que estuvo participando activamente con sus preguntas. Adiós. Chao, gracias.